Jamás imaginé que llegaría el día en que observaría a mi propio hijo comportarse como un extraño en mi hogar. Rafael, el hombre que alimenté y crié con dedicación absoluta, revolviendo entre mis pertenencias más íntimas como si fueran suyas. Lo más amargo es que él desconoce completamente que lo he descubierto. Que el sistema de vigilancia que contraté para reparar funciona perfectamente ahora. La historia comenzó hace varios días, cuando decidí contactar a un especialista para arreglar las cámaras de seguridad. El equipo llevaba tiempo sin funcionar y me sentía vulnerable, especialmente siendo una mujer de 68 años viviendo en soledad. Aunque Rafael y su pareja Elena habían insistido en quedarse conmigo bajo el pretexto de brindarme compañía y cuidados. Qué paradoja tan cruel resultó ser, olvidé completamente informarles sobre la visita del técnico. Estaba tan habituada a que ellos controlaran cada aspecto de mi existencia que simplemente no lo consideré importante. Ahora comprendo que ese olvido fue una bendición disfrazada, porque de otro modo jamás habría descubierto la verdad a tiempo. Aquella mañana, después de que Rafael supuestamente saliera hacia una reunión laboral y Elena partiera hacia el mercado, decidí verificar si las cámaras estaban operativas. El técnico había instalado una aplicación que me permitía observar toda la vivienda desde mi teléfono. Inicialmente pensé probarlo más tarde, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo inmediatamente. Toqué la pantalla y allí apareció la imagen clara de mi sala. Mi corazón se detuvo por un instante. Rafael y Elena no habían salido a ninguna parte. Estaban precisamente allí en mi propia sala, con todos mis papeles importantes esparcidos sobre la mesa como si estuvieran en su oficina personal. Rafael sostenía mi carpeta de documentos vitales, aquella que siempre mantenía bajo llave en mi escritorio privado. Elena examinaba varios papeles a la luz, moviéndose con la familiaridad de quienes ya habían repetido esto anteriormente. A través del audio de la cámara, escuché la voz de Elena. Fría y calculadora, ¿dónde está el título original? Alberto necesita específicamente el documento auténtico para que la falsificación resulte convincente de Alberto. Ese nombre me provocó un escalofrío inmediato. Era un abogado que Rafael había conocido en circunstancias dudosas, un individuo de apariencia sospechosa que siempre me había generado desconfianza. Ahora todo cobraba sentido. Rafael respondió con frustración evidente: debe estar aquí. Mamá es extremadamente ordenada con estos asuntos. Tiene todo perfectamente clasificado. Esa palabra salió de sus labios como una maldición. El mismo orden que siempre había alabado en mí, ahora lo usaba como herramienta en mi contra. Elena se acercó a la ventana, sosteniendo un documento contra la luz. Observa esto, Rafael. Según la última evaluación, la propiedad vale más de 500.000 euros. Alberto tenía razón. Vale completamente la pena todo este esfuerzo. La casa que adquirí con 30 años de trabajo arduo como enfermera. La casa donde crié a Rafael después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 5 años. La casa que planeo heredarle legítimamente. No un botín para que me la arrebaten. Mientras aún respiro, Elena continuó: una vez tengamos el título a nuestro nombre, podremos venderla y trasladarla a algo más modesto. Un apartamento pequeño será suficiente para sus años finales. Sus años finales. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera simplemente un obstáculo que remover de su camino hacia la prosperidad. Rafael se dirigió a mi habitación. Lo observé a través de otra cámara, mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Debe tener una caja fuerte escondida. Siempre fue muy cautelosa, con los papeles importantes. Cautelosa. Otra palabra que antes significaba protección y ahora se convertía en un defecto a explotar. Regresó a la sala, con las manos vacías y el rostro enrojecido por la frustración. Elena lo esperaba con los brazos cruzados, visiblemente molesta por el fracaso. Alberto nos dio hasta el viernes para conseguir el título original, le informó. Sin él no puede completar el trabajo, y sin el trabajo, seguiremos dependiendo de las limosnas que nos da tu madre. Limosnas. Así llamaba a los 700 euros mensuales que les daba de mi modesta pensión para sus gastos personales. Dinero que, al parecer, no satisfacía sus ambiciones desmedidas. La presionaremos más, dijo Rafael dejándose caer en mi sillón favorito. Le diremos que son documentos del seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Últimamente está tan desorientada que ni siquiera revisará lo que firma. Desorientada. Era verdad que, ocasionalmente, me costaba recordar nombres o fechas, algo perfectamente normal a mi edad. Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa deliberadamente, haciéndome dudar de mi propia lucidez cada vez que cuestionaba sus decisiones. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Elena. Rafael se encogió de hombros con una indiferencia que me destrozó el corazón. ¿Qué puede hacer? ¿Llamar a las autoridades para denunciar a su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Alberto, será demasiado tarde para revertir el proceso. Elena sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa cruel y satisfecha. Perfecto. Entonces mañana le llevaremos los documentos falsificados de Alberto y le diremos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas.
Se levantaron para guardar mis documentos, pero no de la manera ordenada en que los encontraron. Los apilaron descuidadamente, como si ni siquiera intentaran ocultar su intrusión. Antes de salir, Rafael se detuvo y miró directamente hacia donde estaba la cámara. Por un momento pensé que me había descubierto, pero se quedó allí pensativo. Ojalá no tuviéramos que hacer esto, murmuró. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó Elena con sorpresa y molestia. Rafael suspiró profundamente. Es mi madre, Elena. La mujer que me crió sola, que trabajaba turnos dobles para darme todo lo que necesitaba. Por un instante microscópico, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás aún quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Pero Elena se acercó y le puso una mano en el hombro. Rafael, cariño, piensa en nuestro futuro. En los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender eternamente de una anciana que cada día pierde más facultades? Esta casa es nuestra oportunidad de ser independientes. Así, con esas palabras venenosas, desapareció el último vestigio de mi buen hijo. Vi cómo su expresión se endurecía nuevamente, mientras la codicia se apoderaba de sus rasgos. Tienes razón, dijo finalmente. Es hora de pensar en nosotros. Salieron de la habitación y yo permanecí allí sentada en la cocina, mirando la pantalla como si fuera una película de terror. Pero no era ficción, era mi realidad desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años construí a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta el agotamiento para financiar su educación universitaria. Renuncié a reconstruir mi propia vida sentimental para centrarme en él. Y ahora mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Rafael y Elena desconocían completamente. Tenía grabadas todas sus conversaciones criminales, poseía las pruebas de su conspiración fraudulenta y por primera vez en meses tenía el poder absoluto de decidir mi propio destino. La batalla acababa de comenzar y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los días siguientes, viví una doble existencia que jamás imaginé posible. Por un lado, era la misma mujer de siempre, la madre amorosa que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Rafael me besaba en la frente. Por otro lado, era una detective encubierta en mi propio hogar, documentando cada movimiento, cada conversación sospechosa, cada prueba de la traición más grande de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La aplicación instalada me daba acceso continuo a las cámaras. Podía observar la sala, la cocina, el pasillo principal. Incluso parte de la habitación que Rafael y Elena habían convertido en su refugio privado. Al día siguiente, los vi planificando sus próximos movimientos. Elena estaba sentada con su ordenador portátil y varios papeles esparcidos. Rafael caminaba nerviosamente de un lado a otro. Alberto dice que tiene los documentos preparados, informó Elena leyendo la pantalla. Pero necesita que le llevemos el título original para hacer las comparaciones finales de las firmas. ¿Y si mamá nota que falta?, preguntó Rafael mordiéndose las uñas, un hábito infantil que nunca pudo superar. Elena levantó la vista con esa sonrisa fría. Rafael, tu madre tiene 68 años. No ha revisado esos documentos en meses. Además, podemos tomarlo por unas horas y devolverlo antes de que se dé cuenta. Tomarlo prestado. Hablaban de robar el título de mi propiedad como si fuera un objeto trivial. Rafael se detuvo y miró hacia la cocina, donde yo supuestamente estaba. ¿Si sospecha algo? Últimamente la noto más observadora, como si nos vigilara. Mi corazón se aceleró. ¿Había sido tan obvia? ¿Me habían descubierto? Elena se rió con desdén. Rafael, por favor. Tu madre se pasa la mayor parte del día viendo televisión y hablando sola. Si estuviera tan atenta, se habría dado cuenta de que lleva semanas mintiendo sobre la búsqueda de empleo. Semanas. Así que, ni siquiera había estado buscando trabajo como me había dicho. Todo formaba parte de su estrategia para mantenerme tranquila mientras ejecutaban su plan criminal. Tienes razón, admitió Rafael, aunque su voz sonaba insegura. Es solo que siento que me está juzgando constantemente. Eso es problema tuyo, replicó Elena con frialdad. Sigues viendo a esa mujer como tu santa madre, en lugar de verla como lo que realmente es. Un obstáculo para Uturov, un obstáculo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para la mujer que mi hijo había elegido, yo no era una persona, simplemente algo que había que eliminar. Elena continuó, una vez tengamos la casa, podremos buscar una residencia económica pero decente para ella. Con los 500.000 euros de la venta, podremos invertir en nuestro propio negocio en residencia. Querían vender mi casa y enterrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Durante el resto del día, actué con una normalidad sobrehumana.
Cociné sus platos favoritos, les pregunté por sus actividades, incluso les ofrecí dinero adicional. Cada sonrisa que fortaba me dolía físicamente, pero necesitaba tiempo para procesar lo descubierto y planear mi siguiente movimiento de esa noche. Cuando finalmente se acostaron, me senté en la cocina con una taza de té y mi teléfono. Revisé todas las grabaciones del día, tomando notas mentales de cada detalle crucial. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía pruebas suficientes para destruir sus vidas si quería. Pero algo me impidió llamar a las autoridades inmediatamente. Quizás fue la última esperanza de que Rafael entrara en razón. Quizás fue mi necesidad de comprender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O quizás necesitaba una confrontación directa antes de tomar medidas irreversibles. El miércoles amaneció con lluvia ligera, golpeando las ventanas. Rafael y Elena desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que fingí no notar. Había una tensión diferente, como si algo importante estuviera por suceder, mamá. Dijo Rafael después de terminar su café. Tenemos que hablar contigo sobre algo importante. Ahí estaba el momento para el que se habían preparado. Por supuesto. Cariño, respondí sentándome frente a ellos. ¿De qué se trata? Elena carraspeó y colocó una carpeta desconocida sobre la mesa. Hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera. ¿Mi seguridad financiera? Pregunté genuinamente confundida. Sí, intervino Rafael tomando mi mano con falsa ternura que ahora me repugnaba. Hemos investigado sobre testamentos. Seguros y ese tipo de cosas, importantes que toda persona de tu edad debería tener. Actualizadas, Elena abrió la carpeta y sacó varios documentos oficiales, un amigo abogado de Rafael nos ayudó a preparar estos papeles para actualizar tu documentación legal. Son formularios estándar, nada complicado, Alberto. Tenía que ser él quien preparó esos documentos fraudulentos. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté fingiendo la ingenuidad que esperaban, básicamente para garantizar que, si te ocurre algo, explicó Rafael, tanto tu testamento como la propiedad estén legalmente en orden. También incluye autorización para que nosotros nos ocupemos de tus asuntos médicos y financieros si alguna vez no puedes hacerlo tú misma. Autorización completa. Querían que firmara un poder notarial absoluto sobre mi existencia. Es por tu propio bien, añadió Elena con voz melosa. Imagina que tuvieras un accidente. Sin estos documentos, Rafael no podría ayudarte legalmente. Me entregaron los papeles llenos de términos complicados, párrafos en letra pequeña, intencionadamente difíciles de comprender. Pero logré distinguir palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. No comprendo muy bien todo esto, dije sosteniendo los papeles. ¿Podrían explicármelo más despacio? Vi un destello de impaciencia en Elena, pero Rafael mantuvo su sonrisa. Mamá, son tecnicismos aburridos. Lo importante es que firmes aquí, aquí, aquí. Señaló varias líneas, marcadas con pequeñas X. El abogado dice que es urgente porque hay cambios fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes. Mentiras. Todo era una mentira elaborada para presionarme a firmar sin leer. ¿Y si quiero leerlo todo primero? Pregunté. Soy lenta leyendo, pero me gusta entender lo que firmo. La máscara de paciencia de Elena comenzó a resquebrajarse. Son más de 20 páginas de jerga legal. Te llevaría días entenderlo todo, y como dijo Rafael, es urgente. Además, añadió Rafael, confiamos en que el abogado lo ha preparado correctamente. Es un profesional muy respetado. Respetado. Alberto, el hombre que según ellos mismos ya había cometido este fraude anteriormente. Bueno, dije finalmente dejando los papeles sobre la mesa, déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión importante y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Rafael y Elena intercambiaron una mirada de alarma. Mamá, dijo Rafael con tono más firme, realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio cita para mañana temprano, y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Pregunté. Elena se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotada, la oportunidad de protegerte legalmente. ¿No confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba la manipulación emocional que guardaban como última carta, convirtiendo mi cautela en cuestión de confianza familiar. Por supuesto que confío, mentí cogiendo el bolígrafo. Solo quería estar segura. Vi cómo se relajaban inmediatamente, sus rostros iluminándose con alivio y expectación triunfal. Creían que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea y me detuve. ¿Saben qué? Primero llamaré a mi médico para preguntarle si esto podría afectar mi seguro, mamá. Explotó Rafael perdiendo la compostura. No hace falta que llames a nadie. Solo firma los malditos papeles. El grito resonó en la casa como un disparo. En ese momento, supe que había ido demasiado lejos.
No podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente, el grito aún resonaba cuando vi su rostro real por primera vez en años. Ya no había máscara de hijo cariñoso, solo un hombre desesperado y furioso porque su víctima se resistía. Rafael, susurré dejando caer el bolígrafo. ¿Por qué me gritas? Inmediatamente se dio cuenta de su error. Intentó recomponer su fachada, pero ya era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. Lo siento, mamá, dijo pasándose las manos por el pelo. Es que últimamente he estado muy estresado. La situación financiera, todo es abrumador. Elena le puso una mano en el brazo. Un gesto tranquilizador que yo sabía era una advertencia silenciosa. Lo que Rafael quiere decir, intervino con voz calmada, es que estos procedimientos legales son estresantes. Por eso es mejor terminarlos rápidamente. Entiendo que estés estresado, dije levantándome, pero no voy a afirmar nada hasta estar completamente segura de lo que significa. Soy vieja, no idiota. Las palabras salieron con más fuerza de la que había usado en meses. Vi que ambos se quedaban quietos, sorprendidos por mi repentina firmeza. Nadie ha dicho que seas idiota, murmuró Rafael con tono peligroso. Entonces no me trates como tal, respondí. Estos documentos se quedarán aquí hasta que decida qué hacer. Cogí los papeles y los guardé en el cajón de la cocina. Era un gesto simbólico, pero necesitaba demostrarles que aún tenía control sobre mi propia vida. Rafael y Elena permanecieron en la mesa, susurrando tan bajo que no podía oírlos. Me retiré a mi habitación con la excusa de descansar, pero en realidad quería revisar las grabaciones. Desde mi habitación cerrada con llave, abrí la aplicación. Allí estaban todavía sentados, hablando en voz baja y agitada. Esto no está saliendo según lo planeado, dijo Elena molesta. Se suponía que iba a firmar sin preguntas. Últimamente está más sospechosa, respondió Rafael, como si sospechara algo. Elena se quedó pensativa, tenemos que cambiar de estrategia. Si no firma voluntariamente, tendremos que presionarla de otra manera. ¿Qué propones? Tu madre depende de nosotros económicamente para muchas cosas. Servicios médicos privados, compras importantes, gastos adicionales. Sí, pero su pensión cubre lo básico. Exactamente, lo básico, sonrió Elena con malicia. ¿Qué pasaría si esos gastos adicionales desaparecieran repentinamente? Si tuviera que vivir únicamente de su pensión, la perversidad de su nuevo plan comenzó a tomar forma. Sin nuestro apoyo financiero, tendría que cancelar su seguro privado. Sin nuestro coche, tendría que usar transporte público. Sin nuestra ayuda con las compras, tendría que cargar bolsas pesadas ella sola. Es brillante, admitió Rafael, y el orgullo en su voz me dio náuseas. Si la presionamos económicamente, no tendrá más remedio que firmar para asegurar nuestro apoyo continuo y exacto. Y si se resiste, le diremos que no podemos permitirnos ayudarla porque necesitamos seguridad jurídica sobre nuestro futuro. Hablaban de cuidar de su madre como si fuera un negocio con rendimiento esperado. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará? Preguntó Rafael. De Elena se encogió de hombros. 2 semanas como máximo. Esa tarde los observé ejecutar la primera fase de su estrategia. Rafael llamó a la compañía de seguros. Quiero cancelar la póliza complementaria. Soy su hijo y tengo poder legal. Mentira. No tenía poder legal, pero la compañía no verificó. Elena revisó todos los gastos que habían estado cubriendo: medicamentos, transporte, compras, servicios de limpieza. Mañana empezaremos a recortar todo esto. Tenían razón en algo, estaba acostumbrada a cierto nivel de vida, pero se equivocaban completamente al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche planeé mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, pruebas claras de intento de fraude y maltrato, pero algo dentro de mí, quizás la parte maternal, necesitaba darle a Rafael una última oportunidad. Decidí que, al día siguiente, pondría en marcha mi propio plan. Primero aseguré que todas mis pruebas estuvieran respaldadas. Copié todos los videos a una memoria USB que escondí cuidadosamente. También envié copias por correo electrónico a una cuenta creada específicamente. Si me pasaba algo, habría un registro completo de sus delitos. El jueves amaneció brillante, contrastando con la oscuridad instalada en mi casa. Rafael y Elena desayunaron como si nada, pero yo sentía la tensión esperando explotar. Buenos días, mamá, me saludó Rafael con falsa alegría. He dormido perfectamente, mentí. En realidad había pasado la noche planeando cada detalle perfecto, dijo Elena, porque hoy tenemos que hablar sobre algunos cambios en nuestra situación financiera. Ahí comenzó su espectáculo preparado. Me senté fingiendo total inocencia. Rafael intercambió una mirada con Elena. Mamá, ¿cómo sabes? Llevo semanas buscando trabajo sin éxito. Desgraciadamente, añadió Elena. Nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo esperado. Sus ahorros inexistentes vivían completamente de mi generosidad. Eso significa, continuó Rafael con expresión grave, que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos del hogar. ¿Qué tipo de ajustes? Pregunté, aunque ya lo sabía. Cosas como tu seguro médico complementario.
El uso del coche para citas no urgentes. Algunos gastos adicionales que hemos cubierto. Hizo una pausa dramática. Son medidas temporales hasta encontrar una solución más permanente. Su solución permanente era robarme mi casa. Ya veo, dije simplemente. ¿Y cuál sería esa solución permanente? Elena se inclinó con ojos brillantes. Si firmáramos esos documentos legales, tendríamos la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar. Inversiones a largo plazo, vender mi casa y enterrarme en una residencia. Ya veo, respondí manteniendo la calma. Así que, los documentos no eran solo para mi protección legal. Quedaron paralizados. Acababa de demostrar que había entendido la conexión entre su chantaje económico y los documentos fraudulentos. Mamá, comenzó Rafael, solo queremos lo mejor para todos, ¿no? Les interrumpí levantándome. Queréis lo mejor para vosotros y estáis dispuestos a destruir a vuestra propia madre para conseguirlo. El silencio fue absoluto. Finalmente, tras días de actuación, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta, era abierta, declarada y sin cuartel. Rafael y Elena me miraron con sorpresa y cálculo, reevaluando completamente a su oponente. Ya no era la madre ingenua que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego. Mamá, dijo Rafael con falsa preocupación que me resultaba repulsiva, creo que estás malinterpretando nuestras intenciones, ¿así? Respondí cruzando los brazos. Entonces explícame por qué tu crisis financiera coincide perfectamente con tu necesidad de que firme documentos que no me dejas leer. Elena intervino con esa sonrisa condescendiente. Entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta información legal compleja. No estoy confundida, la interrumpí con firmeza. Estoy perfectamente clara sobre lo que intentáis hacer. El rostro de Rafael se endureció. Mamá, no sé de qué estás hablando. Hablo de robar mi casa, dije claramente. Hablo de falsificar documentos con tu amigo Alberto. Hablo de planear enterrarme en una residencia con el dinero de mi propia propiedad. El silencio que cayó fue tan pesado que casi podía tocarse. Sus rostros palidecieron simultáneamente. ¿Cómo? Comenzó Elena. ¿Cómo lo sé? Terminé la pregunta. Las cámaras de seguridad funcionan perfectamente desde hace días. He visto y grabado cada conversación, cada plan, cada movimiento. Rafael se puso de pie abruptamente. Nos has estado espiando. En mi propia casa, respondí con calma glacial, observando cómo mi propio hijo planea robarme todo lo que tengo. Mamá, déjame explicar, comenzó Rafael, pero lo detuve con un gesto. No hay nada que explicar. Tengo todas las pruebas guardadas en lugares seguros. Vuestras conversaciones sobre Alberto, sobre falsificar el título, sobre vender mi casa, sobre enterrarme en una residencia. Todo grabado. Elena se levantó con expresión calculadora. Si tenías pruebas, ¿por qué no llamaste a la policía inmediatamente? Porque a pesar de todo, eres mi hijo, dije mirando a Rafael. Quería darte la oportunidad de arrepentirte, de demostrar que aún queda algo del niño bueno que crié. Pero veo que me equivoqué. Rafael se derrumbó en la silla, su rostro entre las manos. Por un momento pensé que finalmente mostraría remordimiento genuino. Lo siento, mamá, murmuró. Estábamos desesperados. Sin dinero, sin trabajo, sin futuro. ¿Y eso justifica robarme? Pregunté. ¿Traicionarme? ¿Planear enterrarme? Elena, sin embargo, no mostraba arrepentimiento. Su expresión era de furia pura. Deberías agradecernos que todavía estamos aquí cuidándote. Una mujer de tu edad viviendo sola. Ya basta, la interrumpí. Quiero que ambos os vayáis de mi casa. Hoy, ahora. ¿Dónde vamos a ir? Preguntó Rafael, levantando la vista. Eso ya no es mi problema, respondí con firmeza que no sabía qué poseía. Tendréis que resolverlo, como a los adultos independientes que pretendéis ser. Y si nos negamos, dijo Elena desafiante. Levanté mi teléfono, entonces haré una llamada. Tengo el número de la policía marcado y listo. Intento de fraude, conspiración criminal, maltrato a personas mayores. Tengo pruebas de todo. La realidad de la situación finalmente penetró en Elena. Había perdido y lo sabía Rafael. Recoge tus cosas, dijo con voz tensa. Nos vamos. Pasaron las siguientes horas en silencio tenso, empaquetando sus pertenencias. Los observé desde la distancia, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Cuando finalmente se dirigieron hacia la puerta con sus maletas, Rafael se detuvo. Mamá, siento mucho todo esto. De verdad, yo también, respondí honestamente. Siento que el hijo que crié ya no existe. ¿Llamarás a la policía? Preguntó con voz pequeña. Lo pensé cuidadosamente. No, a menos que intentéis contactarme o acercaros nuevamente. Las pruebas permanecerán guardadas como seguro. Pero si respetáis mi deseo de no volver a veros, viviréis vuestras vidas sin consecuencias legales. Fue una decisión difícil, pero necesaria. No por ellos, sino por mí.
No quería pasar mis últimos años testificando en tribunales contra mi propio hijo. Salieron sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me senté en mi sillón favorito y lloré. Lloré por el hijo que perdí, por la confianza traicionada, por los años de amor que resultaron ser una inversión fallida. Pero también sentí algo más: libertad. Por primera vez en meses, estaba sola en mi casa, sin sentir que estaba siendo vigilada o manipulada. Mi hogar finalmente volvía a ser mío. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Contraté a una empresa de seguridad profesional.